¿Qué tal? En este video aprenderemos a configurar y a conocer la interfase del software WDMS. En primera instancia, cuando ustedes lo instalan, se pueden dar cuenta en la barra de direcciones que el software se instala en el localhost de la máquina, específicamente en el puerto 8081. Junto con el WDMS se instala una herramienta llamada Server Manager. Con esta herramienta nosotros podemos conectar el software a otro tipo de base de datos y podemos también cambiar el puerto si es que así lo deseamos o comprobar el estado del mismo. Vamos a entrar a la interfase del software. Por default las credenciales, el nombre de usuario es admin y el password es admin. Ahorita vamos a ver por dónde lo pueden cambiar de alguna forma. En primera instancia ustedes van a ver esta interfase, van a ver en la parte superior 4 menús de funciones principales, en el cual nosotros encontraremos Device, Data, Log y System. Ahora bien, dentro de la pestaña Device encontraremos el menú Device Management. Aquí nosotros podemos agregar los dispositivos que tengamos instalados. ¿Cómo se agrega un dispositivo? Vamos a darle clic a ese dispositivo que ya que ya ha sido agregado. Tenemos varios menús: Serial Number, Device Alias, Zona, Departamento, Zona de tiempo, etc. Entonces nosotros tenemos que habilitar sobre todo el número de serie del dispositivo, el nombre y bueno, decirle al software en qué zona va a estar trabajando este dispositivo. Ahora bien importante que nosotros tengamos en nuestro equipo la función ADMS. En un video previo explicamos cómo configurar el software, la función ADMS en un equipo. Esta función aplica también, el mismo tipo de conexión aplica también para el software WDMS, por lo que podremos utilizar las mismas configuraciones. Simplemente en el equipo habría que poner la IP del servidor y el puerto donde nos estamos conectando. Una vez que ya tenemos todos estos datos, nos regresamos un poco a Device Management y podemos ver que el estatus del mismo está online. Vamos a ahondar un poco más en los parámetros que tenemos aquí en la pestaña de dispositivos. Bueno, el número de serie es único para cada equipo, no se puede duplicar porque si no, no lo podríamos agregar, ¿no? El nombre del equipo podemos cambiarlo sin ningún problema. En este caso es un equipo S900. Yo había creado previamente una zona llamada prueba y el software automáticamente nos crea un departamento. Nos pregunta el software aquí si este dispositivo es para registrar o no. Nada más tenemos dos opciones. Si lo vamos a utilizar para registrar, bueno, habilitamos esta función. Si no, no hay ningún problema. La zona de tiempo, dependiendo del país donde ustedes lo estén instalando. En este caso yo tengo la zona de tiempo -6. El código de trabajo, si vamos a estar utilizando un código de trabajo o no. Y si es un dispositivo facial, en este caso no es un dispositivo facial, por eso la función se queda en no. Aquí podemos habilitar un correo electrónico del administrador, sobre todo donde se le van a enviar las alertas constantemente. Simplemente damos clic en Submit para enviar la información. Entre otra información podemos ver que además del nombre nos da el estatus del dispositivo, si está online, si está en comunicación o si está offline. Cuántos usuarios tenemos, cuántas huellas, si es que tenemos rostros, también los va a contabilizar el software. Cuántas transacciones hay hasta el momento. Y algo interesante es que tenemos en esta columna, se llama Data. En esta columna, si se dan cuenta, aparecen letras en las cuales nosotros podemos identificar qué es lo que tiene habilitado el dispositivo. Es decir, la L significa registro de asistencia, la E significa personal registrado en ese dispositivo, o sea que hay personal ya registrado en el equipo. La U significa que hay registro de datos ya cargados previamente. Posiblemente les aparezca una letra C, que significa que hay registros de comandos dados. Si les aparece una letra R, registro de movimientos en tiempo real. Y si les aparece una P, significa gestión de fotos y fotos de verificación. Y simplemente haciendo clic sobre la letra nos lleva hasta el menú. Hasta el menú, por ejemplo, en este caso de transacciones. Y así sucesivamente. Ahora, ya que tenemos un equipo agregado, se nos va a habilitar esta opción, Operation for Selected. ¿Para qué sirve? Bueno, si se dan cuenta,
es una serie de opciones que nos van a permitir gestionar de mejor forma los equipos. En este caso tenemos, por ejemplo, delete, bueno, borra el equipo, pausa. Esta opción deja en pausa a los equipos y para que se habiliten hasta la siguiente acción. Si no se lleva a cabo ninguna acción previa, el equipo siempre se va a quedar en pausa. Esto sirve para ahorrar de tiempo de transferencia y cuando la red es deficiente en cuanto a velocidad. Es muy usado para esos casos. Resume reanuda la pausa y cualquier otra acción que haya detenido el dispositivo. Upload data again carga la información cuando ustedes creen que el dispositivo está mal o están incompletos, o cuando existe algún tipo de incongruencia entre estos datos, los que tienen en el software y los que tienen en el equipo. Pueden usar la opción Upload Data Again para que estos datos se sincronicen de mejor forma. La opción de Upload Transaction Again es similar a la anterior, simplemente en esta opción se actualizan los eventos necesarios, no todos los datos, solamente las transacciones. La opción de Refresh Device Information, bueno, simplemente refresca toda la información que tengamos acá, ¿no? Reboot Device, reinicia el dispositivo. Clear Data in Device, borra toda la información. Clear Transactions, borra todas las transacciones. Y bueno, Sync Employee from Zone, sincroniza a los empleados por zona, ¿no? Ahora bien, ya conocemos este menú de el manejo de dispositivos. En la parte de abajo tenemos una opción que se llama Auto Refresh Interval o intervalo de autocarga. Esto nos va a servir para que el sistema se refresque cada determinado tiempo, cada segundo, en segundos. Por ejemplo, en este caso yo lo tengo que se refresque el intervalo cada 10 segundos. Esto nos sirve para que la información fluya de manera constante y no se detenga hasta que se reinicie o hasta que nosotros lo reiniciemos el navegador de forma manual. Vamos a la parte de Transactions Monitor y como podemos ver, esta ventana nos avisa cuando haya alguna transacción, que por ejemplo aquí tenemos que un usuario hizo un check-in, el ID del usuario fue el 0001 y así sucesivamente. Este monitoreo en tiempo real, por llamarlo de alguna forma, nos va a decir todo lo que esté sucediendo en el software y en el equipo, sobre todo. Nos vamos a la pestaña Data, nos vamos a la pestaña Zone y desde aquí podemos crear zonas. Las zonas nos sirven para administrar mejor a nuestros empleados o a las zonas donde se encuentra el equipo, para así habilitar a los empleados que pertenecen a cierta zona y vincularlos con el mismo equipo. Para agregar una zona es muy fácil. Damos clic en la cruz verde y ponemos el número de la zona y el nombre. Damos clic en Submit y vemos que la zona se ha creado. Tenemos un par de opciones, una opción nada más que es para borrar las zonas que hayamos creado. La pestaña de departamentos es muy similar. El software crea automáticamente esta. Nosotros podemos ir creando las zonas que creamos convenientes para administrar mejor a nuestro personal. De la misma forma, en la cruz verde damos clic, nombre del departamento, por ejemplo, soporte técnico, y el soporte técnico va a pertenecer, por ejemplo, a la zona de prueba. Le doy Submit y ya tenemos vinculado a nuestro departamento con nuestra zona. Así será más fácil ya habilitarlo a las personas que agreguemos. La mayoría o si no es que todos nuestros apartados que tenemos aquí en el software tienen filtros. Podemos hacer uso de estos filtros cuando tengamos muchísima información dentro del software. Hay filtros básicos y filtros avanzados. Ustedes pueden filtrar, por ejemplo, equipos, pueden filtrar por los equipos que estén en pausa, los equipos que estén offline, los que no estén autorizados, etc. De la misma zona para los departamentos y para las zonas. Nos vamos a la pestaña de empleados. En la pestaña de empleados, esta información es interesante el funcionamiento porque esta información se carga de forma automática. Una vez que tenemos sincronizado nuestro equipo con nuestro software, todos los empleados que tengamos en nuestro equipo se van a cargar de forma automática,
sin necesidad de que nosotros los tengamos que agregar. Y automáticamente también se van a cargar pues las huellas que tengamos, ya sea huellas o rostros. Entonces, si nosotros en determinado caso tenemos que agregar un empleado de forma manual, vamos a la cruz verde y tenemos que agregar estos datos. Los que están en negritas, los datos que están en negritas, bueno, son los datos que tenemos que agregar forzosamente, que no nos podemos de alguna forma saltar. Vamos a abrir un empleado que ya está dado de alta para que nos demos cuenta la información que, bueno, de alguna forma necesitamos para que se pueda sincronizar con el software. El PIN, que es el ID, a qué zona pertenece y a qué departamento. Quizá en el equipo que tengamos, bueno, no le vamos a poder cargar el nombre porque a veces resulta ser un poco incómodo, ¿no? Pero bueno, ya desde aquí, ya que tenemos al menos el ID, cargamos la zona, el departamento, y desde aquí ya podemos habilitarle los nombres y, por ejemplo, si el empleado va a usar algún password y alguna tarjeta, si es que así lo deseamos, ¿no? Algo bien importante también que hay que habilitarle al empleado es el privilegio que va a tener. Ya es un empleado normal con privilegios de administrador. Si es que pertenece a algún grupo de acceso, que más adelante vamos a ver para qué nos funcionaría un grupo de acceso. Sexo y lo que está debajo de sexo, bueno, ya es información adicional para los empleados. Nos vamos a la parte de transacciones. Básicamente esto es un menú de transacciones donde nosotros podemos ver cuántas transacciones, en qué fecha y de qué tipo se hicieron y en qué dispositivo. Es decir, es como un módulo de auditoría. Nosotros podemos ver aquí toda la parte de transacciones y hacer una búsqueda, ya sea por empleado, por tiempo, por fecha, por estado, ya sea check-in, check-out, break-in, por el tipo de verificación que utilizó el empleado o por dispositivo. Y al mismo tiempo, pues tenemos aquí algunas otras opciones como borrar toda esta información de este apartado. En la pestaña Client, previamente hice un video para demostrar el funcionamiento de esta pestaña Client, y nos sirve únicamente para conectar el software ZK-Time 3.0 con el software WDMS. Entonces, si ustedes quieren checar o verificar la conexión entre estos dos softwares, por favor los invito a ver el video previamente creado. Nos vamos a la pestaña de Database, y bueno, nosotros podemos ver aquí dónde se almacena la base de datos, y si estamos realizando o si queremos realizar un respaldo automático, nos habilita algunas otras opciones. Si lo queremos, ya sea un respaldo mensual o a determinada hora y en determinado minuto. Tenemos otra opción que se llama importar empleados. Y bueno, aquí nosotros vamos a poder importar todos los empleados que tengamos ya en una base de datos creada previamente, o al menos tener esos datos ya creados, por ejemplo, en un archivo Excel. Aquí la ventaja de esta pestaña es que nos permite descargar un layout, un template. Vamos a abrirlo, está en TXT. Y ese TXT aquí en la parte en el header nos da un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos PIN, tenemos el ID del usuario, el nombre, el primer nombre, el apellido y a qué departamento pertenece. Esa es la información necesaria para cargar un empleado. Ya en la parte de abajo, ahora sí cargamos toda la información que necesitamos. Pertenece al departamento número 5. Entonces ya con esa información nosotros podemos cargarla directamente al software. De esta forma únicamente no se puede cargar información a través de digamos otro medio, TXT o algo similar, Excel o algo similar. Simplemente es mucho más fácil usando este template que el mismo software nos da. Nos vamos a la parte de log. Sobre todo estas ventanas o estas pestañas que vamos a estar viendo son de auditoría. Por ejemplo,
el log del dispositivo o la operación que estuvo realizando el dispositivo en determinada hora. Por ejemplo, se activó una alarma, se entró al menú, se registró una huella digital, se eliminó un usuario, etc. Esto es muy útil cuando el administrador quiere ver qué se hizo en determinada hora como auditoría, ¿no? Simplemente es como auditoría. Y lo divide en menús, o sea, lo que hizo el dispositivo, los datos que utilizó el dispositivo o los que se cargaron al software, qué es lo que estuvo haciendo el administrador. Por ejemplo, creó un departamento, en este caso creó un departamento, creó una compañía, modificó el reloj iClock, creó un departamento también, hizo un respaldo de la base de datos, etc. Podemos borrar también toda esta información e incluso podemos exportarla. El log de la base de datos, cuándo se creó y en dónde está almacenada la base de datos. Y en la pestaña de sistema podemos crear o manejar los grupos. ¿Para qué nos sirve manejar un grupo? Bueno, para agregar sobre todo privilegios a un administrador o a un usuario o a un enrolador. Por ejemplo, vamos a crear uno que se lleve este nombre, enrolador. Y este enrolador va a pertenecer o va a estar manejando la zona de prueba. Ahora bien, nosotros vamos a estarle aquí abajo, es muy fácil agregarle los privilegios. Si habilitamos la pestaña de departamento, se habilitan todas las opciones, por ejemplo, agregar departamento, buscar, modificar, borrar. O podemos hacerlo manual uno por uno. Por ejemplo, de los empleados, pues quiero que agregue, quiero que busque, que modifique, pero que no borre. Y obviamente pues que enrole, ¿no? Solamente eso es lo que yo quiero que haga el enrolador. No quiero que haga nada más. Entonces esa es una forma de agregar un grupo. Vamos a guardar estas opciones. Y ahora ya tengo creado mi grupo. Y aquí tengo todos los administradores que pueden entrar al sistema o los que están dentro del sistema. En este caso solo hay uno. Y está habilitado con este correo. Entonces aquí podemos ver, bueno, si estuviera habilitado con un nombre y un apellido, lo muestra aquí. Si está activado y si pertenece o es parte de un supervisor. En la parte de licencia podemos ver que, bueno, este software no está habilitado. Para activarlo nosotros tenemos que enviar esta información a la parte de ventas y ellos nos van a enviar nuestra licencia y aquí nos va a aparecer toda la información de nuestro software. Hasta cuándo va a caducar y qué tipo de licencia, ¿no? Cuántos tipos de dispositivos puedo agregar. Toda esa información va a estar contenida aquí en esta pestaña. Si en algún momento nosotros quisiéramos cambiar el password, lo podemos hacer fácilmente desde aquí, poniendo el password anterior y colocando un password nuevo. Esto es la parte del software WDMS. Recuerden que, bueno, este software es completamente web. Tiene la posibilidad de conectarse a bases de datos externa, puede conectarse al software ZK-Time 3.0 para gestionar mejor los datos, para habilitar incluso extender las posibilidades que tiene el 3.0 con el WDMS. Es decir, ustedes pueden controlar con este software WDMS, pueden tener equipos remotamente en otras localidades, simplemente habilitando la función ADMS y sin tener que estar pagando IPs públicas fijas o servicios como DNS o no IP, todo eso. Se ahorrarían todo eso sin importar que la estructura de su red sea compleja. El software nos facilita ese tipo de conexiones. Entonces espero que la información haya sido de mucha utilidad. Dejen sus comentarios y nosotros responderemos cada uno de ellos. Hasta la próxima.